Muy bien, hablaremos ahora de lo que es un diagrama de árbol y para ello deberemos entender que es una herramienta utilizada para determinar todos los posibles resultados de un experimento aleatorio. Es muy utilizado en el cálculo de las probabilidades, puesto que se requiere en algunos casos conocer el número de elementos que forman parte del espacio muestral, y esto se puede determinar en la construcción de un diagrama de árbol. Ahora bien, el principio de la multiplicación se puede presentar de una forma gráfica mediante un diagrama de árbol, donde se muestren los resultados posibles de una situación dada o bien un experimento como lo hemos venido trabajando. Si en un problema es necesario obtener el producto de tres o más conjuntos, el desarrollo resulta complicado y para ello se utilizan los diagramas de árbol. Estamos viendo cómo se trazan los diagramas de árbol y cómo se van a utilizar, pero vayamos directamente a un ejemplo. Sean los conjuntos A, que está dado por las letras A, B, C, por extensión, el conjunto B, que está dado por los dígitos 2 y 4, por extensión, y el conjunto C, que está dado por los elementos 3, 4 y 5, por extensión. Determinar el conjunto del producto A por B por C con apoyo de un diagrama de árbol. Bueno, en este caso nosotros realizaremos el diagrama de árbol de la siguiente manera. En este caso tenemos las primeras ramas que podemos observar en esta parte y que corresponderán al primer conjunto. El primer conjunto de las letras A, B o C. A, B y en este caso C. Para ello cada una conforma una rama. Muy bien. Después la siguiente rama será el conjunto de los elementos 2 y 4. Es decir, si tenemos una primera posibilidad, y es aquí donde hablamos ya de probabilidades, una posibilidad para A, bueno, pues la siguiente posibilidad es 2 o bien 4. Si fue B, la posibilidad es 2 nuevamente o bien 4. Y si fue C, la posibilidad es 2 o 4 nuevamente. Eso estaría conformado por el siguiente conjunto. Hablábamos de que el primero era A. El siguiente conjunto es B. Y estaremos hablando de que un tercer conjunto será C. Muy bien, para ello el conjunto C está dado por los elementos 3, 4 y 5, que se repetirán para los siguientes casos. Entonces el diagrama de árbol nos concede la oportunidad de tener rutas específicas que podemos seguir de la siguiente manera. Por ejemplo, una primera ruta de A, A2 y A3, que sería nuestro primer producto. El primer producto dado por A2 y 3. Muy bien, el siguiente podría ser B y podría irse hacia 2 y hacia 3. Y aquí tendríamos el producto B2, 3. Y así consecutivamente todas las posibilidades que se nos pueden presentar. Entonces, si me están pidiendo en este problema el producto A por B por C, tenemos todas estas posibilidades, siguiendo las rutas de las ramas. Y es cuando hablamos de posibilidades y por lo tanto comprendemos que deberemos utilizar la probabilidad, que más adelante en algunos ejemplos mencionaremos como una breve introducción. Muy bien, conocidos estos elementos para este pequeño problema tan sencillo, podemos ver otros casos particulares también y muy comunes, son ejemplos clásicos, donde se presentará también el uso de un diagrama de árbol. Pero veamos algunos de esos ejemplos que son muy sencillos, pero también muy utilizados. En nuestro siguiente ejemplo se presenta el problema. En una tienda de material de carburadores hay 3 cajas. La primera caja contiene 12 carburadores, de los cuales 4 están defectuosos. La segunda caja contiene 8 carburadores, con 1 defectuoso. Y la tercera caja contiene 6 carburadores con 3 defectuosos. Trace un diagrama de árbol representativo. Muy bien. En este ejemplo no colocamos las cantidades.
porque simplemente se nos pide el diagrama de árbol. Para una introducción sencilla a este tipo de diagramas de árbol, primero diremos que tenemos la caja A, la caja B y la caja C. Muy bien, pero cada una de ellas contiene algunos carburadores que son defectuosos y no defectuosos, defectuosos y no defectuosos, defectuosos y no defectuosos. En las posibilidades que nosotros tenemos, podremos darnos cuenta que tendremos que ir ordenando los números en algún momento dado donde les corresponden las ramas para así poder armar la teoría de las probabilidades. En este ejemplo no es necesario, basta con que sepamos que estamos ordenando nuestros elementos dentro de un diagrama de árbol. Otro problema clásico que podemos encontrar es el siguiente. Un pequeño restaurante ofrece comida corrida. Los comensales pueden escoger entre 3 sopas: arroz, espagueti y sopa de verduras, 4 guisados: pollo, bistec, enchiladas y tortas de papa, y 2 postres: arroz con leche y gelatina. Trazar un diagrama de árbol representativo. Para ello sabemos que inicialmente el conjunto A puede ser que elija arroz, el conjunto B que elija un bistec y el inciso C que elija la gelatina. Es ahí por donde nosotros estaremos empezando. Muy bien, entonces hablamos de que una primera posibilidad es que elija arroz, espagueti y sopa de verduras, porque estaremos hablando de que en un momento dado son las sopas con las cuales está iniciando. Después empezaremos con los guisados, en este caso en orden pollo, bistec, enchiladas y tortas de papa, para los 3 casos. Y finalmente hablaremos del postre. En el postre tenemos las siguientes posibilidades de acuerdo a cada guisado que ha elegido. Muy bien, es así como podemos conformar nuestro diagrama de árbol sin mayor problema. Tenemos otros ejemplos también muy clásicos que estaremos viendo a continuación. En los siguientes ejemplos emplearemos un poco de probabilidad para comprenderlo de una manera adecuada. Problema. Se va a sortear una beca entre los mejores promedios de 4 escuelas. La escuela A y B tienen 3 octavos de probabilidad de obtener la beca, mientras que las escuelas C y D tienen 1 octavo. La escuela A tiene 8 hombres y 6 mujeres entre sus mejores promedios. La escuela B tiene 5 hombres y 10 mujeres. La escuela C tiene 3 hombres y 2 mujeres. La escuela D tiene 4 hombres y 2 mujeres. Muy bien, hablamos de que tenemos 4 escuelas. La escuela A, la escuela B, la escuela C y la escuela D. Pero en este momento hablamos de probabilidades y estamos ingresando a un nuevo concepto que nos permitirá llevarlo a cabo adecuadamente con el uso de este diagrama de árbol. Y nos dice, las escuelas A y B tienen 3 octavos de probabilidad. Entonces, esos 3 octavos los escribiremos sobre la rama. 3 octavos de probabilidad, mientras que las escuelas C y D tendrán 1 octavo. Veamos. Muy bien, son las probabilidades. A partir de ese momento deberemos entender que la suma de las probabilidades para tener una certeza total de 100% o equivalente a 1. Es decir, la suma de estas ramas que llevan a un punto común siempre deberá ser la unidad. De lo contrario, estaremos armando un diagrama de árbol de manera incorrecta. Esta suma debe ser equivalente a 1. Muy bien, pero también nos dice el problema, que la escuela A tiene 8 hombres y 6 mujeres, es decir, tiene 14 personas entre hombres y mujeres. En este caso, 8 hombres, 8 de 14 personas, y 6 mujeres, 6 de 14 personas considerando el total. Y una vez más, si somos observadores, en este caso,
nos daremos cuenta que la suma de esta pequeña rama nuevamente debe ser 1. Muy bien, para el siguiente caso sucedería exactamente lo mismo. En nuestro siguiente caso, ahora tenemos para la escuela B 5 hombres y 10 mujeres. 5 hombres y 10 mujeres, que en total son 15 individuos. 5 de 15 hombres y 10 mujeres de 15 individuos, para que nuestra suma una vez más nos dé la unidad. En los siguientes casos sería exactamente lo mismo. Si nosotros no consideramos esto, nuestro problema estará mal y por lo tanto nuestro cálculo de probabilidades por obviedad está mal. Recordemos que la probabilidad máxima es 1 o 100%. Exceder estas cantidades sería entonces el hecho de que no hemos entendido lo que es la probabilidad. Y vamos a un último problema. En una escuela primaria, el 40% de los alumnos cursan el primer año, el 25% el segundo año y el 20% el tercer año, así como el 15% el último año. Los porcentajes de alumnos que asisten al taller de teatro son los siguientes: 100% los de primer año, 40% los del segundo año, 20% los del tercer año, 10% los del último año. Tracemos un diagrama de árbol para poder entender a qué se refiere este problema. Tenemos en una escuela primaria los alumnos que cursan primero, segundo, tercero y cuarto año. Es decir, tenemos 4 eventos: A, B, C y D, que corresponderían a los años escolares. Muy bien, para el primero, 40% cursan primer año. Entonces su equivalencia matemática en fracción es de 2/5. Ten presente que en este tipo de problemas los porcentajes no deben ser utilizados en las operaciones. Siempre se requerirá hacer la conversión a fracción o decimales, de acuerdo a que nosotros necesitaremos números finitos, números reales, que puedan ser considerados dentro de las diferentes operaciones y que finalmente puedan también ser utilizados como porcentajes. Pero para el uso práctico en operaciones siempre deberemos cambiar los porcentajes a números fraccionarios o bien números decimales. En este caso, el primer año es equivalente a 2/5, equivalente al 40%. Muy bien. En el siguiente caso, 25% cursan el segundo año. Un cuarto que equivaldría entonces a 25%. Muy bien, en el siguiente caso, 20% cursa el tercer año. Un quinto, 20%. Y finalmente, el cuarto año lo estarán cursando únicamente el 15%, su equivalencia 30/20 para hacer el 15%. Muy bien, ahora bien, se nos habla de que cursan el taller de teatro o bien no lo cursan. Para ello nos dicen 100% han de cursar el taller de teatro los alumnos de primer año. Entonces, si A corresponde al primer año, tiene dos posibilidades: los alumnos que cursen teatro y los alumnos que no cursen teatro. En este caso, 100% de esos alumnos lo cursan, por lo tanto, hablar de porcentajes es decir que 1 equivaldría a el 100%, mientras que ninguno cursará el taller de teatro. Bien, 40% los de el segundo año, 2/5 equivale al 40% de los alumnos del segundo año, por lo tanto 3/5 equivaldrá al 60%, para obtener nuevamente mi 100%. Muy bien. En el siguiente caso pasaría exactamente lo mismo.
tendríamos 20% que cursan el taller de teatro en tercer año, y que esto equivaldría, bueno, 20%, y 4/5, que equivaldría al 80% de los que no lo cursan. Para terminar este diagrama de árbol, de acuerdo a lo que nosotros estamos empleando, nos estaría haciendo falta una última cuestión. Y esa última cuestión tiene que ver con los alumnos del último año. Solamente 10% cursan en cuarto año el taller de teatro, mientras que 9 décimos, que equivaldría al 90% de los alumnos, ya no lo cursan. Recuerda que únicamente estaremos utilizando los números fraccionarios. Los porcentajes simplemente son representativos. Para el hecho de lo que nos lleguen a pedir en este tipo de problemas, que ya es probabilidad como tal, nosotros podremos basarnos en estos diagramas de árbol y hacer más sencillo su cálculo.